En mi último podcast hablé bastante sobre el papel que ha estado jugando Qatar, básicamente el doble juego, el policía bueno y el policía malo. Ellos apoyan a Hamas, en gran medida son Hamas, y aún así los traen como mediadores para un alto al fuego y para negociar rehenes con Hamas. Lo mismo, por cierto, que han hecho con Estado Islámico de Irak y Siria, lo mismo que han hecho con los talibanes, con Al-Qaeda. Ellos llegan como buenos intermediarios, pero ¿por qué son los buenos intermediarios? Porque ellos son los terroristas. Y parece que nadie realmente entiende el doble juego que está jugando Qatar. Bueno, nadie excepto mi invitado en el podcast de hoy, que es alguien que tenemos mucha suerte de tener, Yigal Karmon, el fundador y presidente de Middle East Media Research Institute, un Medio Oriente, Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio. Así que, primero que nada, gracias por recordarme lo que significa Middle East Media Research Institute, porque para nosotros, Middle East Media Research Institute es simplemente una institución que nos ha traído, solo para continuar con tu presentación, nos has traído las voces del mundo árabe. Nos trajiste inteligencia de fuentes abiertas, que realmente es lo más importante, que es saber qué dicen las personas en los países árabes, y también lo has expandido a otros idiomas, diciendo... No los escuchábamos hasta Middle East Media Research Institute. Tú lo fundaste en 2000. En 1998, si me permites. Ahora no, pero un segundo más como introducción. Así que una de las cosas sobre las que has hablado abiertamente es pongan atención a la gente de Qatar. Miren a Qatar. Qatar es el hogar, es un estado que controla Al Jazeera. Y entonces has estado susurrándome al oído durante la mayor parte de los últimos 15 meses. Pon atención a Qatar. Así que quiero poner atención a Qatar. Así que ahora empecemos. Si me permites, ahora tenemos 25 años. No solo lo hacemos en el mundo árabe, sino que también traducimos del árabe, farsi, turco y urdu. Y durante los últimos 10 años también monitoreamos los medios rusos. En los últimos 5 años, los medios chinos. Así que cualquiera que quiera entender lo que está pasando en este mundo, en todas las áreas que preocupan a la gente, más o menos, ¿verdad? China, Rusia, el mundo árabe, Irán, Pakistán, Turquía, obviamente, de lo cual quizá hablemos un poquito hoy. Ve a memory.org, es una herramienta esencial, ha sido una herramienta esencial durante toda mi carrera, así que sí. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con Qatar. Primero que nada, quiero empezar hablando de Qatar como el epicentro del yihadismo global. Para entender Qatar, que en Occidente se percibe como un emirato de negocios como otros, quiero señalar la diferencia entre Qatar como emirato del Golfo y otros como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein y otros. Hay una gran diferencia. Qatar es un emirato ideológico. ¿Cuál es su ideología? Lo publicamos recientemente en Memoria, es el wahabismo. Tenemos una grabación del ex emir, el padre del actual, hablando con Gaddafi en 2010 y diciéndole, nosotros somos los verdaderos wahabitas. Soy el 16º heredero de Muhammad ibn Abdel Wahhab. Si los comparas, por ejemplo, con los Emiratos tienen el complejo abrahámico, que contiene una sinagoga, una iglesia y una mezquita para simbolizar el entendimiento interreligioso. En Qatar está la mezquita de Muhammad ibn Abdel Wahhab. El wahabismo es un movimiento del siglo XVIII, el movimiento más extremista posible. Y publicamos las traducciones del discurso del emir en la inauguración de la mezquita principal. Y ahí habla sobre la dawa, sobre predicar el Islam del siglo VII en el espíritu del mundo moderno, de los tiempos modernos. ¿Qué significa eso? No tienes que ser como si estuviéramos publicando mañana un artículo sobre el jeque Hamosa, la esposa o la madre del emir. Sheikha, jeque Hamosa. Y básicamente no tienes que usar un vestido negro. No puedes usar una pada. Puedes usar Valentino y pre-yihad y apoyar a Sinwar y apoyar a Hamas y apoyar a los talibanes para que tomen el control.
Afganistán en contra del régimen secular elegido democráticamente de Ashraf Ghani. Por supuesto, todas las demás organizaciones terroristas, principalmente la Hermandad Musulmana, pero en este wahabismo, en el espíritu de los tiempos modernos. Lo repitió muchas veces, y eso significa engañar. Reprodúcelo. No puedes hacerlo como lo hacían ellos a caballo en el siglo XVIII. No lo haces en el espíritu de los tiempos modernos. Engañas a todos. Los compras. La da'wah también se trata de comprar influencia, no solo de matar. Mata donde puedes matar, compras donde puedes comprar. Difundes el Islam del siglo VII. De hecho, Qatar está arrastrando a todo el mundo musulmán de regreso al siglo VII, mientras que gran parte de él se está desarrollando para convertirse en una entidad moderna. Arabia Saudita, el príncipe heredero metió a la policía religiosa en la cárcel. Ves eventos en Jeddah, son como los Oscar en Los Ángeles. Antes del expediente, ves a los Emiratos Árabes Unidos. No se trata de la paz, no se trata de la paz con Israel. Es la paz con el cristianismo, con el judaísmo, hay otro lugar, no en Abu Dhabi, también para el budismo. Ellos están abiertos a un cambio. Ahora, déjenme comenzar con Qatar un poco antes. Cuando la Unión Soviética... Permítanme detenerme un segundo, porque algunas personas que están viendo este programa quizás nunca hayan oído hablar del wahabismo. Así que solo quiero explicar muy brevemente que el Islam del siglo VII de los wahabistas es el Islam yihadista que vimos el 11 de septiembre. Y en las guerras que la gente de Occidente ha estado luchando, los estadounidenses en Irak y Afganistán, Israel y en todas nuestras fronteras con los palestinos, es esta creencia en la supremacía mundial islámica, en el imperialismo islámico, en la clase de práctica fanática del Islam que vemos con las lapidaciones, los asesinatos, el cubrir a las mujeres y tratarlas como propiedad, etcétera. Así que cuando hablas de wahabismo, estás hablando de una forma brutal, extremista y absolutista, totalitaria del Islam que no acepta la coexistencia no solo con el judaísmo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, sino tampoco con ninguna otra forma del Islam. Así que también están en guerra con sus propios compañeros musulmanes para lograr el control total sobre el mundo islámico y sobre el mundo entero en nombre de este concepto de supremacía islámica. Y ajustándolo a la actualidad. Y eso es lo que hace Qatar. Su contribución aquí es tomar su dinero, tomar su televisión satelital para llevarlo, ya sea por la espada o por la billetera, al mundo para avanzar la causa del supremacismo islámico. Y ahora continúa. 11 de septiembre, correcto. El 11 de septiembre fue planeado por un ex empleado del gobierno de Qatar, Khaled Sheikh Mohammed. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en el Departamento de Agua y Electricidad en Doha. Y cuando el FBI vino a arrestarlo y solo le dijeron al emir, en cuestión de horas desapareció. ¿Entonces él estaba en Qatar en el momento de su arresto? No. Y en el momento del ataque, él estaba en Pakistán. Debe recordarlo desde allá. Pero él estaba en Qatar cuando ocurrieron otros ataques. Y las embajadas en Kenia, los ataques a las... 98, el Partido Fútbol Club. Y complots. Khaled Sheikh Mohammed pudo volar. Quiero decir, es un empleado, ¿no? Se le permitió ir a cualquier lugar en misiones de yihad. El tipo que lo supervisaba era el ministro de Al-Kaf, quien era el pilar del golpe de estado del ex emir contra su padre, quien era un tipo bastante relajado y no le interesaba todo el asunto. Ahora, este es uno de los más... Algo por lo que Qatar debería pagar a todas las víctimas del 11 de septiembre y otros ataques. Ahora,
Los documentos que lo prueban son documentos estadounidenses. Ahora, para que no hable de todo, ya lleva 10 años en la cárcel en Guantánamo. Él dio un testimonio, una confesión con toda la lista de lo que hizo. Ahora, Estados Unidos, bajo la administración de Truman, no quiere tener un juicio porque entonces todo saldría a la luz, incluyendo a los colaboradores estadounidenses con él. Así que intentaron llegar a un acuerdo de culpabilidad. Y luego hubo tal protesta que el Departamento de Defensa tuvo que retractarse de eso. Y ahora él está ahí. Lo más importante es exponer el papel de Qatar. En el 11 de septiembre. Sí, y si él no va a juicio, nunca se expondrá. Entonces, estás diciendo que toda la información sobre el papel de Qatar en el patrocinio de Al-Qaeda en los años y meses previos al 11 de septiembre se expondría en un juicio de Khalid Sheikh. Y ya están ahí en los documentos que publicamos. Hay mucho que se publicó y no ha hecho nada. Y si no lo llevan a juicio, permanecerá en Guantánamo y todo quedará enterrado. Y los estadounidenses no quieren que se publique. ¿Por qué no les interesa? No, porque Estados Unidos tiene un papel en este encubrimiento y no quieren que salga a la luz. Vamos a llegar a eso en un segundo porque quiero pasar del papel de Qatar en la yihad global a su efecto corrosivo, influyendo en normas y líderes occidentales mediante operaciones de influencia. Pero antes de ir a esa parte, hablemos un poco más sobre cómo Qatar patrocina la yihad, qué hace, cómo es su asociación con Hamas, los talibanes, Al-Qaeda, etcétera, porque no es nada evidente para las personas que no están siguiendo esto. Correcto. Primero que nada, quiero decir que lo que sabe cualquier vendedor de verduras y taxista en Medio Oriente, las agencias de inteligencia, incluida la israelí, no lo sabían. Eso ya es una tragedia, no lo sabían. Colaboraron con esta entidad como si fuera un socio legítimo para lo que sea. ¿Hicieron la Copa del Mundo ahí? ¿Tuvieron la Copa del Mundo en...? Mucho antes de eso. No, pero se les considera un miembro completo de la internacional. Y esto obviamente es un fracaso de nuestra inteligencia, pero no solo de la nuestra, también de la estadounidense. Y el hecho de que, por cierto, puse la información sobre el 11 de septiembre 2 veces en una página completa en el New York Times y en una página completa en el Washington Post, 2 veces en 2019 y en 2023. Un anuncio de página completa en el Post en 2009. La responsabilidad de Qatar y los testimonios no son memoria. Ellos son Richard Clark, quien fue asesor en contraterrorismo para varios presidentes, sí, para varios presidentes también, al menos. Hay documentos de la comisión sobre el 11 de septiembre. ¿Existen allá afuera? Su confesión, críticos, interrogadores, todo, sí, todo está allá afuera y nadie hace nada. Estoy tratando de llegar a las familias del 11 de septiembre. Pronto, espero, crearé una nueva organización que esté demandando a Qatar. Por ahora, Qatar no puede ser demandado, porque sí, no pueden ser demandados. Solo Corea del Norte e Irán, 4 países pueden ser demandados, pero no Qatar. Pero la presión será suficiente para crear todo un grupo de presión. También estamos hablando con miembros del Senado y de la Cámara sobre el papel de Qatar, y ellos están empezando a aprenderlo. Toda esta historia no es conocida por la gente debido a un gran encubrimiento por parte de los estados. Y parte del encubrimiento se debe a la falta de información y otra parte porque Qatar está comprando influencia. Solo un segundo más. Entonces, el 11 de septiembre tenemos que hablar más en general sobre la yihad. Tomemos Afganistán. Apoyaron a los talibanes durante años con dinero.
hasta el momento del golpe contra el presidente Asha Afrani, quien era un tipo laico, que era un... ¿Cuándo fue eso el golpe? En 1991, está bien. ¿Qué estoy diciendo? En el 21. ¿En 2021? 2021. El golpe fue entonces y atacaron al régimen elegido democráticamente. Y Estados Unidos no los apoyó. El gobierno afgano. Por el gobierno afgano, y ellos tomaron el control. Y ahora Qatar está tratando de construir su legitimidad. Los talibanes. Sí, y no tienen tanto éxito, pero no, seguramente tendrán éxito con Trump ahora. Hablarán de eso en sí porque Qatar lo apoyará como en Siria. Qatar es el gran ganador. Siria, la siguiente etapa es que Estados Unidos reconozca a Yulani. Es la misma historia como Afganistán, la misma historia. Esto es lo que viviremos para ver, pero esto es lo que viene. Ahora, los cataríes, que son más sabios que cualquiera que yo conozca, ellos arreglan para sí mismos una solicitud del gobierno. Eso es lo que ellos afirman que la administración estadounidense les pidió que mantuvieran líneas de comunicación con los terroristas. Sí, con los terroristas antes de Hamas, con Afganistán, los talibanes afganos. Pero esto no es lo que hicieron. Cuando preguntas cómo están apoyando, no eran líneas de comunicación. Permitieron que su liderazgo, su cuartel general, estuviera en Qatar. Esto no es mantener una línea de comunicación. Este es el cuartel general. Es el cuartel general. Lo mismo pasó con Hamas. Ahora, con respecto a Al-Qaeda, aplicaron una táctica que fue testificada por alguien que fue arrestado por Al-Qaeda y liberó a periodistas. Bad news. Al-Qaeda secuestraba a personas occidentales y luego Qatar les pagaba para liberarlos. Un mecanismo para apoyarlos con dinero, para apoyarlos era... Lo mismo con los rehenes estadounidenses de Estado Islámico de Irak y Siria en Siria. Fue Qatar quien organizó su liberación a cambio de millones de dólares que Qatar pagó a Estado Islámico de Irak y Siria por cada rehén. Exactamente. Yo me refería al rehén liberado antes. Un sistema de apoyo aparentemente bienhechores. Qatar sobresale en ser el incendiario que finge ser el bombero y se les permite hacerlo. Y la responsabilidad recae principalmente en las agencias de inteligencia que saben lo que está pasando hasta dónde saben. No voy a exagerar en eso. No saben lo que, como dije, no, lo que sabe un taxista aquí en cualquier lugar sobre lo que representa Qatar. En todos los lugares del mundo árabe y musulmán, y no solo en el ejército donde hay una batalla entre los islamistas y los laicos, Qatar está del lado de los islamistas. Sudán, Egipto, por supuesto, la gran batalla por la hermandad musulmana hasta que logran poner a su presidente como presidente de Egipto y luego cae en su mayoría. Y en Libia, en Túnez, en Marruecos, en todos lados están del lado de los islamistas. Y esta es la tragedia. Arrastran a todo el mundo musulmán al Islam del siglo VII. Y no es solo un peligro para Occidente, es un peligro para el mundo musulmán. Ahora, quiero explicar de dónde se desarrolla esto. Quiero interrumpir con una pregunta y, si puedes, relaciona lo que dirás con esto, ya que mencionaste que son una amenaza para todo el mundo musulmán. Así que vimos en 2017 que todos los vecinos de Qatar y Egipto básicamente les declararon la guerra en todo excepto en lo militar. Y Estados Unidos los salvó. Correcto. Entonces,
antes de llegar a que Estados Unidos los salvó. El punto es que Mohammed bin Salman en Arabia Saudita y Mohammed bin Zayed en Emiratos Árabes Unidos y los bareiníes y los egipcios bajo Sisi y todos los demás dijeron: no vamos a tener nada que ver con ustedes. No vamos a permitir que sobrevuelen nuestro espacio aéreo. Así que el único corredor aéreo de Qatar era sobre Irán. Vamos a imponerles un embargo total y fue todo lo que pudieron hacer para asfixiar al régimen catarí, excepto ir a la guerra e invadir. Y lo que se necesitaba era el apoyo estadounidense. Y de hecho, mientras lo hacían, creo que fue en enero del 17 cuando Trump llegó a Riad para su visita, su primera visita como presidente estadounidense, y luego de ahí famosamente voló directamente a Israel. Pero había una pregunta sobre qué iba a hacer Estados Unidos. Y la expectativa de los sunitas era que Estados Unidos se pondría de su lado. Entonces, ¿qué pasó? Y quizá podamos usar eso como una forma de entrar en lo que ha sucedido. ¿Qué hace Qatar a Occidente? Bien, entonces lo que pasó después, si lees el libro de Jared Kushner, es que él intervino para mediar un acuerdo entre estos países para forzar un trato estadounidense con Qatar que detuvo toda la operación en contra. ¿Con qué propósito? ¿Perdón? ¿Dices que fue solo por la paz o sin considerar la verdadera razón de la desaparición de estos estados? No pretendo saber qué los motivó. No leí el de Jared. Me da pena admitirlo. No puedo imaginar qué pasaba por la mente de Jared Kushner. Hubo información en el pasado, salió en los medios, que él recibió $1,400 millones para salvar su edificio en el 666 de la Quinta Avenida que se fue a la bancarrota. No creo que esa haya sido necesariamente la razón. Había muchas razones. Pero Jared, desde que dejó el cargo, ha recibido, creo... No, esto fue antes. Correcto, pero lo que digo es que él es un socio comercial clave de los sauditas, quienes han invertido más de $1,000 millones en su fondo. Entonces, ¿por qué lo harían? Ellos invirtieron mucho menos. Qatar ha invertido mucho más. Pero lo principal es que los sauditas vieron que Estados Unidos va con Qatar. Entonces, ¿qué les queda por hacer? Sabes, el presidente Trump, este es el trato de Trump, no el trato de Biden. ¿Qué? Escucho a congresistas y senadores tratando de distanciarse de esto, diciendo que esto es de Biden. No es totalmente responsabilidad. Es la presión de Trump, no de Twitkov, sino la presión de Trump. Y él impuso el trato sobre nuestros cadáveres. Esta es la verdad, tenemos que admitirlo. Ahora, para regresar a ese momento, puede pensar que se está deshaciendo de una guerra que no necesita, especialmente para que el partido de la inauguración sea tranquilo. Pero lo que pasará es que todos, aquellos que se suponía y ya se habían distanciado al ver que él va con sus enemigos ahora, después de lo que pasó, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, ellos irán a Rusia y China. No hay América, América no existe. Estoy diciendo que la decisión por parte de Trump sobre Jared Bush. No, estás diciendo que es lo que estamos viendo ahora con Witkoff y Trump llegando sobre este acuerdo de rehenes, que es una continuación de su negativa a enfrentar o reconocer lo que Qatar está haciendo, que se remonta a esa mediación del 17 de enero, o como quieras llamarla, la negativa para apoyar a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y los demás, que estaban tratando de obligar a Qatar a dejar de actuar como lo hace, es decir, como el principal financiador, agente y sede del yihad sunita global. Como el autor cultural de Hamás no permanecerá, las consecuencias son enormes. No seguirá siendo una guerra local de la que él se deshizo. ¿Qué entre Israel y Hamás? El trato con Hamás, sí. Se extenderá con consecuencias que afectarán la posición de Estados Unidos en el mundo.
El Estado Saudita lo ve, los emiratíes lo ven, los rusos lo ven, los chinos lo ven. Lo que ven es la falta de poder para apoyar a tus amigos, a tus aliados y rendirte ante tus enemigos. ¿Y esto influirá en sus políticas? ¿Cómo fue Qatar? Es cierto, son muy ricos, extremadamente ricos. Tienen una cantidad enorme de dinero. Tienen mucho dinero líquido porque proviene del oro líquido del petróleo y, por supuesto, del gas. Pero ya sabes, también los sauditas, también Arabia Saudita, también los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es específicamente o de manera única sobre Qatar que logra cautivar a tanta gente en Occidente que luego se niegan a ver o escuchar cualquier cosa sobre lo que Qatar está haciendo? ¿Qué es lo que hacen? Qatar. ¿Qué es lo que hacen de manera única? Es la ideología. Exigen un precio por su apoyo, por su dinero, por sus actividades. Bueno, ¿acaso los sauditas no hacen lo mismo? No es un precio económico, exigen un precio ideológico, político. Esta es la gran diferencia. Los acuerdos con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son solo económicos. Estos con Qatar son ideológicos, ellos exigen el precio. ¿Cuál es el precio? Para alinearse con las políticas de apoyo a organizaciones terroristas. Pero ya sabes, quiero decir, los occidentales que están encubriendo, por así decirlo, a Qatar, apuesto a que si hablaras con cualquiera de ellos, dirían que no están alineados con terroristas. Qatar es, ya sabes, son un gran inversionista en universidades estadounidenses. Hacen todo este buen trabajo para los pobres. No los consideramos un estado patrocinador del terrorismo, no lo hacemos. Ellos se contaban una historia, como Nick Musin, un operador republicano que se volvió operador catarí y llevó a muchos republicanos a la operación de influencia de Qatar desde aproximadamente 2016. ¿Sabes? Ay, si le dijeras a él, ya sabes, Nick Musin, sabes, estás facilitando, estás sirviendo como una herramienta para la yihad global, él lo negaría. Él diría, yo nunca he hecho nada en nombre del terrorismo. Por supuesto, porque no necesita hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es apoyar a Qatar. Eso es todo. Y supongamos que sus pretensiones son de estar haciendo el bien. ¿Puede negar que Qatar está apoyando a organizaciones terroristas? No puede negar eso. Déjame decir eso. Sí puede, porque el Departamento de Estado se niega a calificarlos como Estado patrocinador del terrorismo. Porque el mundo no lo sabe. Lo escribí por el gran encubrimiento de los gobiernos. Todos los gobiernos los encubren. Porque dinero, solo dinero, o sea. Dinero y política. Déjame decirte una cosa para explicar esto. Cuando la Unión Soviética colapsó y llegó lo que Charles Scutum y la difunta Charlotte Kamal llamaron el momento unipolar, eso solo duró 10 años, hasta el 11 de septiembre. 2 estados se levantaron para enfrentar el movimiento unipolar de Estados Unidos. Estos fueron Qatar e Irán para crear el polo musulmán. ¿El polo musulmán qué? Polo. Y un polo que es económico y, por supuesto, ideológico, con apoyo a quien representa el Islam del siglo VII. Sabemos que eso es Qatar y todos sus portavoces, como Irán y sus portavoces. Y este ha sido el papel de Qatar desde entonces, crear el polo musulmán anti-Estados Unidos, anti-civilización occidental. Cuando compran su entrada a las universidades, ves lo que las universidades están enseñando, lo que apoyan con los estudiantes sobre esto. Dan dinero a Georgetown, a Carnegie Mellon o a cualquiera de estas, Texas A&M. Entonces, modifican el plan de estudios. Entonces, en lugar de enseñar la verdad sobre Israel o el Medio Oriente o incluso sobre Estados Unidos, obtienes esto. Así que están financiando la corrupción del sistema de educación superior estadounidense.
y la corrupción de otras instituciones en Estados Unidos y en Cornell, y la Cámara de Representantes y el Congreso. Tuvimos al senador Menéndez siendo sobornado por ellos. El caso ya estaba cerrado, pero Qatar, no, Egipto y Qatar. Qatar estaba ahí. Qatar se atrevió a espiar a legisladores estadounidenses. Contrataron a un exfuncionario de la CIA, Kevin Choker, para espiar a senadores y congresistas. Qatar se permite. El Congreso tomó el acuerdo, el Departamento de Justicia les exigió registrar a Jazeera como, según las leyes fará, como un agente, porque pertenecen al gobierno. No pudieron matarnos, simplemente lo ignoraron, no lo hicieron, sí. Y no había nadie en el gobierno para obligarlos a hacerlo. Esto es lo que ellos... ¿Por qué todos reciben dinero de Qatar? Es propiedad de Qatar. Me refiero a quienes se niegan a actuar respecto a Qatar. Es el enfoque general del gobierno hacia Qatar, que es un amigo, un mediador. No deberíamos usar palabras como esas aquí, pero es totalmente una locura. Totalmente una locura. Y cuando alguien como Ricardo Clark sale de su cargo, lo pone en un libro. Hay otros libros. McMaster, el general McMaster, dice en sus memorias que tuvo enfrentamientos con Tillerson sobre Qatar. Y él dice, no le dije al presidente que Tillerson no cumple sus instrucciones. No le dije al presidente, ¿por qué? Y él dice que el presidente le dijo al emir de manera contundente que dejara de financiar el terrorismo. Esto fue Trump. ¿Qatar dejó de financiar el terrorismo? Para nada. Ellos violaron su instrucción, sí. Estamos enfrentando aquí una situación de un peligro muy serio para Israel y para el pueblo judío porque están activos en todo el mundo. Y si no detenemos a Qatar, hay un peligro serio para nuestra propia existencia. Me refiero a Israel y a la diáspora judía. Así que están activos ahí. Explica brevemente la actividad en la diáspora judía, luego podemos hablar de Israel. Todas las organizaciones, todos los organismos que están activos en contra de los judíos en cualquier lugar, si miras alrededor, encontrarás algún apoyo catarí detrás de ellos. Ellos dan dinero a organizaciones, a una cantidad interminable e incontable de organizaciones. Ellos financian a Estudiantes por la Justicia en Palestina, una de las principales organizaciones. Eso, por supuesto, son muchas, no solo esa, demasiadas. Pero ellos apoyan el antisemitismo contra los judíos en el mundo. Esta es la ideología de Hamás. Esta es la ideología. Y no es solo eso. También financian, no es solo Al Jazeera en inglés, que también es un órgano importante para la difusión del antisemitismo en Occidente. También financian muchas organizaciones de medios estadounidenses o como tienen Al Jazeera en inglés como un equipo de formación para estos exalumnos de Al Jazeera que luego fueron reclutados por el Washington Post. Entonces, el Washington Post se convierte en Al Jazeera y se convierte en otro órgano para la propagación del mismo veneno antisemita que Al Jazeera está difundiendo, que Qatar está pagando. El Washington Post tiene como escritora Jamal Khashoggi. ¿Quién era agente del gobierno de Qatar? Por supuesto. Y espera, ¿qué hay de solo rápido Qatar y Pierre Omidyar? Creo que así se llama, el patrocinador de Tucker Carlson para su... ¿sabes algo? Desconozco su relación con Takara. Porque él es iraní y está financiando. No sé, pero ellos van con Irán. 100%, vamos a publicar un informe completo sobre eso. Ellos van con Irán y van con Turquía y van con cualquier potencia musulmana
para crear este bloque musulmán antiestadounidense en todos los sentidos. Y le juegan el juego del engaño a Estados Unidos, que es muy fácil de engañar. Y otros, mira, incluso los israelíes, si le preguntas a los israelíes en la calle sobre el papel de Qatar, apenas ahora está saliendo a la luz. Yo lo he estado gritando, ya sabes, durante años. Creo que para muchos israelíes el verdadero despertar comenzó durante la Copa del Mundo, cuando los aficionados israelíes que fueron a Doha para los Juegos, muy inocentemente pensando, oh, bueno, es como los acuerdos de Abraham y puedes ir, fueron acosados y golpeados en las calles. Porque no sabían la diferencia entre Qatar y cualquier otro país árabe. Todos son del Golfo. No, es diferente. Estos van hacia la occidentalización, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Externalización, más secularismo, más entendimiento entre religiones. Y Qatar opta por el rahabismo, por el Islam musulmán del siglo VII. Entonces, espera, hablemos de qué deberíamos hablar primero, ¿Qatar y Hamás o Qatar y Estados Unidos? La órbita de Trump. ¿Por qué no hablamos primero de Qatar y Hamás? Entonces, una de las cosas que hemos visto en Israel es que Qatar aquí también, igual que hicieron con los terroristas de Estado Islámico de Irak y Siria, en Siria, se insinuaron en las relaciones entre Israel y Hamás porque existe esta demanda estadounidense, occidental y de la Organización de las Naciones Unidas de ayuda humanitaria para Gaza que viene de años atrás. Quiero decir, Hamás tomó el control de Gaza en 2007 y ha estado bajo bloqueo porque son una organización terrorista para Israel y un régimen. Y entonces ha habido esta constante propaganda occidental propagada contra Israel, que Gaza está bajo asedio. Creo que fue Tony Blair u otro funcionario británico importante quien afirmó que es un campo de concentración al aire libre o algo similar. Y entonces Israel era atacado todo el tiempo y acusado de matar de hambre a los habitantes de Gaza mucho antes del 7 de octubre. Y luego Qatar dijo, oh, nosotros lo solucionaremos. Entonces lo que empezaron a hacer y con lo que Israel estuvo de acuerdo para mantener la calma, que era a lo que todos estaban acostumbrados en Gaza, fue empezar a dar pagos en efectivo, camiones llenos de dinero en efectivo entrando a Gaza para pagar los salarios de quien fuera. Y se suponía que esta era la manera de quitarle la presión de la comunidad internacional a Israel. Y Qatar fue coronado como este mediador o alguien que pudiera ser responsable. Y el dinero solo iría a objetivos civiles. Y vimos que todo es una mentira. Todos sabían que era una mentira, pero eso hizo que Occidente dejara de presionar a Israel. Y Qatar, boom, se insinuó en el torrente sanguíneo del discurso occidental sobre Hamás y sobre Gaza. Y ellos eran los buenos, blanquearon a Hamás y financiaron. Entonces Israel pudo decir, déjenos en paz. Así que eso terminó, por supuesto, siendo expuesto como uno de los principales vehículos que permitieron a Hamás construir la máquina terrorista, la máquina de matar que invadió Israel el 7 de octubre. Así que, bueno, eso fue lo que hicieron. Una cosa, pero explica un poco más a fondo sobre Hamás y Qatar. Primero que nada, vamos a relacionar esto con lo que describiste. La historia de Gaza como un campo de concentración, como un sitio, como todo eso, fue toda una maldita mentira. Recibieron miles de millones de dólares de Occidente. No necesitaban el dinero de Qatar. Tenemos una sección en nuestro sitio web y les recomiendo a todos que la revisen. Gaza antes del 7 de octubre. Y esto es algo que todos los trabajadores humanitarios sabían, todos los periodistas sabían. Nuestro ejército, que tenía drones sobre Gaza las 24 horas del día, sabía que es lo opuesto a una concentración.
Había 22 institutos de educación superior, 34 hospitales, paseos marítimos, torres, parques acuáticos, un café para gatos, cortes de pelo para perros, cricket como si estuvieras en Londres, un centro de música, un zoológico. Incluso los mercados eran increíblemente prósperos. Ramadán, ahí tenemos un video. Todos los videos son de Al Jazeera, British Broadcasting Corporation, Turkish Radio and Television Corporation y los turcos. Era una ciudad próspera, de 5 estrellas. Tenemos un restaurante en la azotea en israelí. Ellos tienen 2 en la azotea. Las torres que se podían ver desde cualquier lugar. Y aún así, el jefe de Estado Mayor, Isencourt, dice que están en una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria. ¿Qué crisis? No, solo quiero subrayar aquí, sabes, que cuando nuestras fuerzas entraron en Gaza, ahora durante la guerra, entraron en estas casas, estos apartamentos que eran palaciegos, que, sabes, un chico israelí de clase media nunca había visto algo así antes. Y además de los misiles y todo eso, tenían pilas de dinero en efectivo por todas partes y todo estaba dorado. Y nuestros soldados lo miraban y decían, ¿qué demonios? Y la ropa de diseñador más fina en los guardarropas femeninos. Nadie podría... No es deber de la inteligencia decirle al gobierno que no hay crisis, que es una ciudad próspera. Y no lo hicieron. Nosotros sí, ellos no. Por supuesto, sucumbieron a mentiras y fabricaciones. Ya sabes, los hoteles de 5 estrellas, restaurantes de primer nivel mundial, ahí está el hijo de Anilla. Publicamos un video diciendo que no existía una ciudad como Gaza. Y esto era la verdad, y no había necesidad del dinero catarí. Entonces, está bien, así que la mentira que produjo... Concepción. Sí, la mentira que produjo la supuesta necesidad de camiones llenos de dinero en efectivo. Eso es una cosa. Y luego los camiones llenos de dinero en efectivo. ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué era eso? Los camiones llenos de dinero en efectivo. ¿De qué se trataba eso? Sí, para evitar las reglas de que no se le da dinero a una entidad gobernada por terroristas. Si hubiera pasado por el Banco de Israel, nos habrían expulsado de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Así que encontramos una forma de evitarlo. ¿Por qué necesitaban dinero si ya eran prósperos con tanta ayuda? No necesitaban este dinero. Todo fue una invención para permitir que Qatar lograra su objetivo en Gaza. Ahora quiero decir, mírenlo hoy. Personas que tienen conexiones comerciales con Qatar estamos aconsejando al rehén. Como el general Modehai, que está trabajando ahí. Hay otro, Butner, estoy hablando de lo que se publicó en los medios, un tipo del Mossad, en vez de alzar la voz, esta es una entidad terrorista, hacen negocios con ella. Dios sabe cuántos más negocios hay en Israel con Qatar. Saldrá a la luz, definitivamente saldrá a la luz. Pero todo esto es después de todas las bajas, después de todo el golpe que recibimos con la rendición ante Hamás. Entonces, no puedo soportarlo. Pero bueno, de no poder soportar eso, vamos a la órbita de Trump y Qatar. En 2017, los sunitas hacen una oferta. Hicieron un movimiento inicial, intentaron detener esto. Todos ellos, ya sabes, realmente se unieron en contra de Qatar. Si los estadounidenses los hubieran apoyado, esto podría haber terminado. Habría habido una buena posibilidad de que esto hubiera terminado. Y entonces, el equipo de Trump no lo hizo. ¿Y qué está haciendo Qatar en Estados Unidos? ¿Qué está haciendo con los republicanos? ¿Cuál es la relación aquí con los que tienen el poder? ¿Qué es lo que no estamos viendo? No son todos los republicanos. Al contrario, muchos están en contra. Empezaron con la abadía, pero también empezaron con los demócratas, no son bipartidistas.
Sí, ahora estamos tratando de informar a los congresistas. Tal vez de esto surja un nuevo grupo de presión porque Él es ahora el presidente de la Comisión de Comercio. Porque Comité de Asuntos Públicos, Estados Unidos, Israel colaboró con todo eso en contra de los intereses del Estado de Israel y de la comunidad judía en Israel. Y la comunidad judía, todos querían llevarse bien. ¿Qué hace Qatar? Juega con mucho dinero el papel de bombero, mientras ellos mismos son los incendiarios. Ellos están financiando los incendios en todas partes, no solo aquí, desde Afganistán, desde Libia, desde Túnez. En Sudán está el grupo musulmán Bado, ese es Bohan, y está el otro Hemeti, que es un tipo laico. Y ambos son malos, por supuesto, pero Qatar está con los islamistas y toma cualquier lugar. En Túnez están con otro, con Ranushi, y en contra del tipo laico, Kais Saied, en Libia. Por supuesto, no están con el proturco Dueva en contra de Haftar. Y estamos hablando de en todas partes. Ninguno de ellos es buena persona, pero Qatar apoya a los islamistas porque el objetivo de Qatar es crear un polo musulmán en el mundo. Esto es desde la época. ¿Cuál es la relación de Qatar con China y con Rusia? Sabemos que esto ocurre en Estados Unidos y Europa, pero ¿qué hacen con los chinos y los rusos? Por supuesto, ante todo la venta de gas y todo eso, pero también están haciendo política, movimientos políticos en contra de todas las potencias no islamistas. Pero hay una sensación, tengo esta sensación de que su enfoque está principalmente en Occidente, ¿o me equivoco? O sea, ¿están citando o afectando la estabilidad en China? ¿Están afectando la estabilización? No, al contrario, ellos trabajan con el poder establecido. En contra de Israel, en contra de Estados Unidos, y Estados Unidos no le presta atención a eso. Ellos trabajan con Rusia en cualquier iniciativa que sea en contra de Israel, en contra de Estados Unidos. La encuesta musulmana es por definición antiestadounidense. Recientemente escribí un artículo. ¿Triunfará la encuesta antiestadounidense de Qatar y Turquía bajo Trump? Trump busca que Estados Unidos recupere su grandeza y su posición mundial. Son solo palabras. No son solo palabras. Él no se enfrenta a Jan Yunis. ¿Qué Groenlandia? ¿Qué Panamá? Jan Yunis. Rafiaj. Él se echa para atrás. Ese es el hecho. Pero, o sea, él no lo hace. Es un luchador y patriota estadounidense, no puedes negar eso. Él sí quiere restaurar la posición de Estados Unidos en el mundo. Y es fácil de engañar. ¿Cómo? O sea, por Qatar y por Turquía. ¿Cómo es eso de alguna manera? Mira, le escuché decir que ahora Rusia e Irán están fuera de Siria. Bueno, eso es cierto. Los extremistas del 10% en el mundo del Islam, los chiitas, que es Irán, están fuera. ¿Y quién entra? Los sunitas extremistas, Qatar y Turquía, que son el 90% del mundo islámico. ¿Qué clase de logro es este? Sí, pero no es que no esté de acuerdo contigo. Creo que lo que pasó en Siria es sumamente peligroso y que Israel, ya sabes, suponiendo si Dios quiere que vamos a poder destruir las instalaciones nucleares de Irán y sí regresar y terminar el trabajo en Gaza. Y el hecho es que durante los próximos 4 años vamos a estar enfrentando cada vez más este eje de Qatar y Turquía. Y lo estás viendo en Siria, obviamente, lo estás viendo en Líbano, obviamente. Y también están impactando lo que está sucediendo en Egipto de una manera muy, muy preocupante.
Y, sabes, Estados Unidos no quiere tener guerras eternas. Es una posición bipartidista que ya no quieren involucrarse más en las guerras de Medio Oriente. Entonces, ¿cuál sería su jugada? O sea, creo que sé cuál es la jugada y entonces, ¿por qué no la están haciendo? Van a traicionar a Israel. El lado más débil será traicionado, como ahora. Pero Israel es independiente. También son los sauditas y son todos ellos, ¿verdad? Porque los demás serán aliados de América, pero... Dijiste que no lo serán porque son antiamericanos. Por supuesto, lo demostrarán con el tiempo. Pero lo primero es acabar con Israel. Y parecer ser aliados de América. Israel es un problema suficiente con su... alguna pequeña entidad que no nos molesta. Y esto es lo que Trump buscará. El lado débil siempre pierde, y nosotros somos débiles. Y si no nos hacemos fuertes, hay un peligro para Israel y para el pueblo judío, la diáspora judía. Esto es lo que viene, Caroline, y la voluntad judía tiene que entenderlo. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien quería a los nazis? Todos sabían, y aún así, de alguna manera, llegaron al poder. Algunos fueron ocupados, algunos solo tenían miedo, algunos eran... Así funcionan las cosas en el mundo real. Y si no somos fuertes, estaremos perdidos. Debemos mostrar nuestras fortalezas. Y el objetivo principal debe ser Qatar, porque ellos son la principal potencia que mueve el bloque musulmán. Ahora, quiero decirles que había un senador en la antigua Roma llamado Cato. Y en cada discurso que daba en el Senado, él decía, y aparte de todo eso, tenemos que... Cartago debe ser destruida. ¿Y por qué eran como Qatar? Cartago debe ser destruida. Sí, Cartago debe ser destruida. Y yo digo que debemos adoptar lo mismo. Qatar debe ser destruido. Si esto no sucede, estamos perdidos. Qatar es fuerte con los turcos, con los 90 millones, con su ejército. Qatar no es solo una pequeña entidad. Tienen el poder de hacer lo que hacen con el dinero. Pero Turquía sin Qatar colapsará. Muy bien. Bueno, creo que lo haremos. Creo que somos mucho más fuertes de lo que nos das crédito. Y creo que lo hemos demostrado. El primer ministro Netanyahu y el pueblo de Israel han demostrado que seremos implacables en nuestra determinación de sobrevivir y ganar esta guerra. Creo que tienes razón. Todos deberían unirse a ti y decir Qatar delenda est. Sin eso, es ellos o nosotros. Es una amenaza mortal para Israel. Y lo que vemos deteriorarse respecto a la diáspora judía deja claro quién financia todas estas organizaciones, quién las cuida. Es tan obvio, es conocido. Y hubo investigadores, incluso políticos, que publicaron la investigación del Atlantic Council, que no son partidarios de Israel, porque saben que esto también va en contra de Estados Unidos. Y preguntas, pero ¿será en contra de Estados Unidos? ¿No lo verá Estados Unidos? No en el corto plazo, no en el periodo que viene. Porque todo el tiempo juegan una jugada de engaño y actúan como si fueran buenas personas haciendo el bien, haciendo esto, haciendo aquello. Cuando el señor Witkoff dijo que Qatar está haciendo el trabajo de Dios, yo dije, absolutamente correcto con un cambio. No es el trabajo de Dios, es el trabajo de Alá. Y esto es lo que está haciendo Qatar. Y de nuevo, como dijo el ex emir, en la inauguración de la mezquita de Muhammad ibn Abdul Wahhab en el espíritu de los tiempos modernos. Lo repitió 5 veces. Estamos publicando un artículo sobre el jeque Amosa. Mencioné eso. No tienes que ser una mujer atrasada. Puedes predicar el Islam, el peor tipo de Islam usando Prada.
Muy bien. Bueno, como dijeron, como Hollywood nos contó famosamente en esa inmortal película de Meryl Streep, El Diablo. El diablo viste a la moda. Ahí lo tienes. Muy bien. Gracias, Qatar de Lenda S., por aclarar este tema tan perturbador y gala. 911, Qatar. Tenemos que ser serias sobre pagar. Tenemos que ser serias sobre los hechos. Los hechos sobre Qatar hablan por sí solos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Kierman.